a los amables compañeros. Aquí presentes los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Yo he estado haciendo revisiones sobre el área que es donde más pasión tengo del ejercicio del periodismo, que es el área de la economía. Y entonces venía revisando las estadísticas oficiales sobre el sector financiero de la República Dominicana. Algo que he mencionado de manera así muy aérea, pero sobre la que los datos ya acabados en el año completo permiten que uno tenga una idea de cómo se ha ido comportando. La capacidad de consumo de la gente, que permite entonces medir la capacidad que pueda tener esa gente que sale a consumir a través de financiamientos en una economía que esté en buen estado, porque en una economía en mal estado entonces no se produce ese tipo de demanda de consumo. El año pasado el sector financiero nacional concedió préstamos por el orden de préstamos al sector privado, por el orden de los 127.600 millones de pesos. 127.600 millones de pesos para un crecimiento de 11.6, casi 12%. De esos, alrededor de 23.000 millones fueron préstamos en moneda extranjera, es decir, préstamos en dólares principalmente. Quiere decir que más o menos el 20% de lo que financió, o poco más del 20% tal vez de lo que financió la banca local al sector privado fue en moneda dura, en moneda extranjera. En moneda nacional, los financiamientos concedidos por el sector privado fueron 104.300 millones de pesos. Un crecimiento de 12% en relación con el año anterior. Una parte importante de ese crecimiento de los financiamientos del sector privado en el ámbito local fue de dinero que desembolsó el Banco Central del encaje legal para que la banca pudiera prestar ese dinero a baja tasa de interés y con tasa de interés y con plazos de pago fijos sin variar la tasa de por lo menos 6 años. Pero el monto que desembolsó del encaje legal el Banco Central el año pasado fue de 34.300 millones de pesos. Es decir, un tercio del total de lo que financió la banca local o el sector financiero local. De 104.000 millones de pesos, alrededor de 34.000 millones de pesos, poco más de 34.000 millones, fueron de recursos liberados del encaje legal. Pero los otros 74.000 millones o 70.000 millones, poquito más de 2/3, fueron financiados por la banca de recursos que capta la banca. Como una especie tal vez de apalancamiento, esa motivación de mayor demanda de dinero, claro, con un elemento importante, el hecho de que el Banco Central también, dentro de sus medidas monetarias, de política monetaria, dispuso reducción de la tasa de política monetaria, y esa reducción de la tasa de política monetaria permitió abaratar el costo del dinero. Pero ese dinero que financió la banca local al sector privado local en moneda nacional fue un dinero que demandaron dominicanos aquí, alrededor de 40.000 millones de pesos para consumo de los hogares. Consumo de los hogares, 40.000 millones de pesos. Ahí está la tarjeta de crédito, ahí está el consumo de electrodomésticos, ahí está el consumo de otros bienes internos de los hogares, para comprar nevera, para comprar estufa, para comprar lo que usted quiera, para comprar vehículos, alrededor de 40.000 millones de pesos. Alrededor de 35.000 millones de pesos, casi un tercio del total, para compra y reparación de viviendas. La adquisición de viviendas representó más o menos un tercio del total de dinero que prestaron los bancos el año pasado. Entonces, otro porcentaje para el sector agropecuario, sectores productivos y eso. Hago referencia a los préstamos en moneda nacional, 104.000 millones de pesos, poco más de 104.000 millones de pesos, porque si son en moneda nacional, excluyendo lo que fueron en moneda extranjera, porque tal vez los préstamos que son en moneda extranjera pudieron haberlo demandado en mayor proporción sectores empresariales, empresarios que tal vez tienen la capacidad de generar divisas,
o de adquirir productos que tienen que pagar en divisas y luego entonces lo convierten sus dólares a pesos. Ya ese es otro tema. Pero cuando hablamos de consumo de los hogares, estamos hablando de consumo de los hogares de clase media baja, y no necesariamente de la clase alta. Ahora, el elemento que quiero destacar en ese aspecto es que, de acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de morosidad del sector financiero en sentido general en la República Dominicana se ubica en un 1.4%. 1.4%, es decir, menos de 2% de tasa de morosidad. O lo que es lo mismo, un 98.6% de tasa de pago al día o de pago oportuno. Porque también está el elemento que dice, bueno, sí, se prestó muchísimo dinero, pero la gente tuvo que empezar a devolver la mercancía o hubo que embargarle los bienes porque no pagaban. No, la morosidad de 1.4. Quiere decir entonces que ese segmento de la población que tomó prestado a la banca para adquirir vivienda, para comprar útiles del hogar o para cualquier otra cosa, también tiene la capacidad de pago de ese financiamiento que tomó. No se atrasa en sus pagos, lo cual también es una evidencia de que la situación en sentido general, el poder adquisitivo en sentido general de la ciudadanía ha mejorado. Porque si no, entonces tendríamos una situación de, bueno, mira, la gente no puede pagar lo que toma prestado. O la gente no puede tomar prestado porque no califica para recibir un financiamiento, porque ese es otro punto. El sector financiero concede financiamiento luego de una evaluación a ese cliente. Entonces, cada vez son más las personas que califican para adquirir financiamiento. Cada vez son más las personas que acceden al sector financiero como método de financiamiento formal y que ya no tienen que ir a donde el prestamista oneroso que concede el préstamo en la informalidad más costoso. Y eso se debe a que cada vez más trabajadores entran a la formalidad. Nosotros tenemos hoy día en la Tesorería de la Seguridad Social alrededor de 90,000 empleadores registrados. Ahí hay empleadores del Estado, instituciones del Estado que son empleadores. Pero la mayoría, de acuerdo con las propias estadísticas, y ustedes lo han oído mencionar muchas veces en los medios de comunicación, que aquí el 95% de las empresas son micros y pequeñas. Entonces, si de los 90,000 empleadores que tenemos registrados en la Tesorería de Seguridad Social, el 90-95% son microempresas y pequeñas empresas con menos de 50 empleados. Entonces quiere decir que cada vez más se están creando nuevas empresas y se están formalizando pequeños empresarios. En gran medida debido a una iniciativa importante, que no fue una iniciativa del gobierno de Danilo Medina, porque era una ley que ya existía. La iniciativa fue la de ponerla en vigencia y hacerla cumplir. ¿Cuál? La de que las instituciones del Estado compren por lo menos el 5% de sus bienes y servicios a micros y pequeñas empresas. Y entonces eso hace que, bueno, mira, tú puedes participar para tú ser suplidor del Estado. Pero tú eres una empresa pequeña, tienes la capacidad de comprar, de venderle bienes y servicios al Estado porque hay un 5% de cuota que te corresponde. Pero tú tienes que formalizarte. Tú tienes que tener tus impuestos al día. Tú tienes que tener tu registro de empleados también al día. ¿Por qué? Porque todo eso se toma como requisito antes de concederle un contrato del Estado a una empresa privada pequeña y antes de pagarle también. Y eso también ha contribuido con un aumento de la formalización de empleadores y la formalización de empleados. Un elemento también positivo que contribuye con una mejoría de la calidad de vida de la gente. Siempre he dicho y lo mantengo, que la mejor forma de contribuir con la reducción de la pobreza es a través de la generación de empleos.
Y pongo como un elemento secundario el nivel de salario, porque y tiene que ser tengo que poner un nivel secundario porque imagínate, si esa generación de empleo y al mismo tiempo que sean bien pagados, va a ser un poco difícil para la economía privada. Pero el solo hecho de que comencemos a tener un sector privado con la capacidad de emplear gente, aún con salarios un poco bajos o con salarios insuficientes, ya es un avance. Un avance que contribuye a mejorar la calidad de vida de esa familia donde ya hay un par de personas trabajando con salario bajito, pero en la formalidad, con seguridad social, con posibilidad de acceder a bienes y servicios, con la posibilidad de entrar al sector financiero formal. Agrégale, Esteban, que una de las pocas formas en países como los nuestros de mejorar tu salario es con la experiencia ya trabajando y la capacitación ya trabajando. Por lo tanto, el hecho de iniciar un trabajo aún con un salario bajito, pues te permite entonces adquirir experiencia y posteriormente pues conseguir un mejor empleo más adelante. Ahora, no hay dudas de que todavía falta muchísimo por hacer en ese sentido, principalmente en lo que tiene que ver con eso, con los bajos niveles salariales en la República Dominicana, los bajos niveles todavía de competitividad de nuestro sector privado, pero se ha avanzado. Pero y las cifras indican que se ha avanzado. Nunca se ha sentado nadie a crear política para que se ha creado política porque hace pocos minutos, hice referencia al cumplimiento de parte del gobierno actual, de una ley que no es una ley de este gobierno, que es la ley que manda a que el Estado le compre por lo menos el 5% de sus bienes y servicios a micro y pequeñas empresas, precisamente para incentivar el surgimiento de micro y pequeñas empresas. Ha habido iniciativas en esa dirección. Si no hubiera habido políticas de Estado en esa dirección, entonces no se hubiera avanzado. ¿Y en qué ha cambiado? ¿En qué ha mejorado eso? No ha mejorado porque tú no has escuchado tú no has escuchado lo que yo he mencionado en términos de cifras. Yo lo he escuchado, lo que yo no he visto, lo que tú estás diciendo. No has escuchado lo que yo he mencionado en términos de cifras, tú lo que quieres entonces boicotear el comentario que yo estoy haciendo sin tomando en cuenta que no te interrumpí a ti cuando tú hiciste el que hiciste. Eso es verdad. Entonces, y ya para finalizar, lo que quiero es dejar sentado que el hecho de que nuestro sector financiero haya aumentado los financiamientos al sector privado en un 12%, que la tasa de morosidad de esos financiamientos sea de apenas un 1.5%, es una muestra entonces de que el poder adquisitivo de la gente va aumentando en una proporción positiva, en una proporción favorable. Y esa proporción favorable se debe entonces a que ha mejorado la situación y la condición de la República Dominicana. Eso sin dejar de mencionar que cuando el Banco Central ofrece sus estadísticas sobre el crecimiento de la economía, a pesar de que aquí se dice que el crecimiento está sustentado en el endeudamiento público, resulta que el 85% del crecimiento de la economía se le debe a el sector privado. Es decir, que el Producto Interno Bruto está sustentado en un 85% en su crecimiento por el sector privado, no por el sector público, no por el gobierno. El gobierno representa apenas un 15%. Por lo tanto, no es el Estado ni el presupuesto del Estado el determinante en ese crecimiento que exhibe nuestra economía, que es un crecimiento del sector privado, no un crecimiento del gobierno, no un crecimiento del partido que está dirigiendo los destinos del Estado. Es un crecimiento de nuestro sector privado que con su propio esfuerzo y con determinadas facilidades, pues logra entonces hacer que nuestro país siga progresando de una manera positiva.